Hola amigos de YouTube, el día de hoy, les traigo leyendas urbanas de mi país natal, Perú. Hago este vídeo porque se podría decir que es de terror, son mitos que se cuentan aquí, y que se dicen ser reales, aunque nunca viví una en carne propia, pero me gustaría, sin más preámbulo, comencemos. La primera leyenda está titulada La enfermera sin cabeza. Cuenta la leyenda que aproximadamente en los años 50 o 60 una enfermera y un joven médico estaban a punto de contraer nupcias. Ambos trabajaban en el Hospital Arzobispo Loaiza ubicado en Lima. La fecha de la boda estaba cerca y el futuro esposo viajó a su ciudad natal para invitar a sus familiares al acontecimiento. En el trayecto durante el viaje, ocurrió un fatal accidente de tránsito y el médico perdió la vida. Horas después, la noticia llegó a la novia y al escuchar todo lo sucedido, entró en shock. La depresión la invadió y sin saber qué hacer, una tarde, la enfermera pasaba por los pisos del hospital con su ánimo débil y sin ningún cambio positivo después de enterrarse de la pérdida de su novio, atentó contra su vida. Fue ahí que sin pensarlo dos veces, decidió quitarse la vida arrojándose de piso donde se encontraba. Lo peor es que, se estaban realizando obras de construcción y justo donde cayó habían fierros punzocortantes y su cabeza se incrustó en uno de los objetos dejándola decapitada. La desdichada enfermera, se encontró en un charco de su propia sangre y todos pudieron observar ese acto. Muchos pacientes comentan que su cuerpo sale a caminar por los pisos del hospital y comentan que viste un uniforme con capa azul. Lo asombroso es que ese traje ya es antiguo, lo que deja en duda sobre su presencia actual en el lugar que fue testigo de tan penosa muerte. Además, algunas enfermeras del Arzobispo Loaiza, por respeto a este terrible suceso del pasado, procuran no utilizar uniformes similares, sobre todo, las trabajadoras de esa época. La siguiente leyenda se llama La Herradura. Cuenta la leyenda que en el famoso túnel de la playa La Herradura, en Chorrillos existe un fantasma que incomoda a todo aquel que pasa por ahí. Hay quienes lo describen como un anciano cojo, el mismo que vivía cerca al túnel, el cual fue atropellado por un vehículo, accidente que no solo le quitó una pierna, sino la vida. Otra versión es la de un manco y cuentan quienes dicen haber tenido un encuentro con dicho ser espectral. Este fantasma suele aparecer dentro del túnel y mover el vehículo de quienes osen detenerse a convocarlo. Trágica historia. Todo comenzó allá por 1910, un grupo de capitalistas un tanto visionarios, formó una compañía que tendió una línea de tranvías entre Lima y Chorrillos. Era la Compañía Nacional de Tranvía Eléctrico, NET, conocido como la Nacional. Así, con este túnel se permitiría el paso de sus tranvías hasta la playa misma. Efectivamente, las obras se llevaron a cabo con todo éxito, así lo asegura el sitio web El Lado Oscuro. Se abrió un túnel de 208 metros de largo. Se tendieron las líneas y los tranvías, al poco tiempo principiaron a correr sobre ellas, teniendo por terminal la naciente playa de La Herradura. Sin embargo, dado su alto costo de mantenimiento, la Nacional tuvo que declararse en quiebra. Ello ocurrió cuando ya se iniciaba la época del automóvil y este nuevo elemento vehicular obligó a que se estableciese el camino costanero al borde del Morro Solar, pero, dada su estrechez, en un solo sentido, es decir, hacia La Herradura, mientras que el retorno se iniciaba en la propia playa pasando, como hasta ahora, por el túnel, de cuyo piso hubo que levantarse los antiguos rieles del tranvía. Entonces, transitar por el túnel se convirtió en un gran peligro debido a la velocidad de los autos al pasar por el lugar, lo que originó una serie de accidentes que costó la vida a varias personas, por lo que fue considerado un túnel maldito y se consideró clausurarlo, pero al ser la única vía de salida de las playas, se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Su fama como lugar de apariciones del fantasma, proviene precisamente de uno de aquellos accidentes ocurridos allí, cuando un anciano que vivía en las proximidades, no midiendo el peligro de cruzar el oscuro túnel para llegar a la playa, fue embestido brutalmente por uno de esos coches que iban a toda velocidad, arrastrando su cuerpo a varios metros en el interior de aquel lugar, perdiendo la vida instantáneamente. Nadie sabía su nombre ya que vivía solo y fue enterrado como NN. Sin embargo, todo no quedó allí, ya que a partir de ese trágico accidente, al parecer su alma no encontró el descanso eterno y desde entonces ronda el lugar como si estuviera buscando a su asesino. La siguiente leyenda se llama El monje sin cabeza de Barranco.
En el distrito histórico de Barranco existe una leyenda popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. Los habitantes del lugar aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. A pesar que esta leyenda se ha expandido en diversos países latinoamericanos, la versión sigue siendo la misma, la de un cura decapitado. Cuenta la leyenda que en el distrito de Barranco, en la iglesia de la Ermita, que es uno de los templos más antiguos de todo el barrio, a finales del siglo XIX, había un sacerdote que tenía el carácter agrio y una vida visiblemente desordenada. Según distintas versiones de la historia, asegura que el sacerdote era un personaje frívolo que no transmitía lo que todo cura común hace, paz. Se dice que en la ciudad de Lima, sucedió un terremoto en la ciudad. Mientras el párroco se encontraba en el patio de la iglesia a punto de hacer sonar las campanas. El suceso le tomó desprevenido y la campana cayó de tal manera, que la masa de acero le destrozó la cabeza, fracturando por completo el cráneo. La cabeza se trituró de tal manera que no se encontraron apenas restos de ella. Solo una mancha de sangre, masa encefálica y algunos pedazos de huesos esparcidos por la zona. Como durante su existencia terrenal había sido malvado, dicen que su castigo fue vagar por siempre sin la cabeza. Se cuenta que el alma de este cura sigue penando sus culpas por las noches. La penúltima leyenda de mi país se titula El Pistaco. En varias zonas del Perú se narran historias acerca de seres malvados y demonios que recorren las zonas altas de los Andes, y del peligro que entraña el caminar en solitario por estos parajes. Uno de los mitos más conocidos de esta región es el pistaco, palabra que deriva del quechua pistay, cuyo significado es algo así como cortar en tiras, definición que le va muy bien ya que su principal entretenimiento es mutilar a sus víctimas. La figura del pistaco es relacionada con un extranjero al que se atribuyen poderes sobrenaturales, que agrede y aniquila de manera cruel a los habitantes de la sierra, sobre todo a quienes se encuentren alejados de sus semejantes. Tal es la fama que ha alcanzado, que ya se habla de él en otras regiones tales como Cuzco, Pasco o la Sierra de Lima. En cuanto a sus orígenes, no hay ninguna fecha o pista de cuándo apareció por primera vez, dejando aún más interrogantes acerca de su nacimiento como leyenda. Hay quien afirma que no se alimenta de la carne de sus víctimas, sino del dolor y sufrimiento que les provoca, y lo que más se resalta en las narraciones que le describen es esta crueldad que parece no tener límites. Muchos aseguran que su aspecto, lejos de ser el de un monstruo, es el de un hombre normal con rasgos extranjeros, con ojos y pelo de color claro y complexión atlética. El pistaco tiene por costumbre atacar por la espalda a sus pobres víctimas, y que una vez consumado el crimen, les extrae la grasa y las pieles, para después comerciar con ellas, un rasgo que comparte con el sacamantecas español. Se dice que no hay forma de escapar de él, ni siquiera de ahuyentarlo o mantenerlo a raya, así que la única manera parece ser el no viajar en solitario por los Andes. Y la última leyenda se titula La leyenda del Cariciri. El Cariciri es un personaje mítico oriundo de la región andina aymara, específicamente desde Puno hasta la zona norte de Potosí, Bolivia. Se le conoce con los nombres de Cariciri, Cariciri o Liquichiri, cuya traducción del quechua al castellano nos daría el chupador de grasa. En otras zonas se le denomina fistaco, ñacac, o caricari. Los indígenas de esa zona lo describen de la siguiente manera. Es un ser antropomórfico de pelo amarillo, gigante, cruel y exclusivamente nocturno. Al encontrarse con él, cualquier persona empieza a sentirse como hipnotizada y mareada, lo que el espanto aprovecha y extirpa toda la grasa del ser humano dejándolo en un estado de agonía total. Se afirma que antes de la conquista española, el Cariciri era un ser maléfico invisible, causante por lo general de las enfermedades consuntivas, aprovechando del sueño de sus víctimas, a las que con un pequeño corte, como queda dicho, les extraía la grasa. Después de la conquista, impresionados los andinos con ver degollar a los ajusticiados, y reducir el cadáver a cuartos, creían que el verdugo era un ser extraordinario, un malvado, representación del Cariciri, que terminaba su sangrienta faena, andaba en las noches vestido con el hábito despojado al difunto y aún lleno de tierra y sangre, cubierta la cabeza de un capuchón, que solo dejaba al descubierto su rostro pálido como la muerte y sombrío como la noche. El Cariciri llevaba en la mano una campanilla, cuyo lúgubre sonido se escuchaba de rato en rato. Decían de él que se alimentaba de carne humana, prefiriendo devorar la de los niños que encontraba a su paso.
Poco a poco y a medida que las ejecuciones en esa forma disminuyeron, la imaginación de los andinos fue confundiendo al verdugo con el fraile que acompañaba al condenado a la pena de muerte, hasta que el primero desapareció de su memoria y solo el último quedó con el mote de Karisiri. Con el transcurrir de los años, probablemente la circunstancia de ver trajinar con alguna frecuencia a los frailes solos y por caminos silenciosos y desiertos, haya dado también lugar a la formación de esta leyenda con todos sus lúgubres contornos. Cuando el andino no ha visto ni se ha encontrado con este personaje de lúgubre fama y siente, sin embargo, dolor al vientre y se presenta en la parte exterior la terrible mancha roja, se cree que el vampiro se hizo invisible para mejor y más cómodamente extraerle la grasa, y el infeliz dominado por tal idea desconfía de los remedios, para luego encontrar la muerte. En la época de la colonia, el fraile simbolizó para el andino, el autor de la carestía y hambre en el sector rural, porque se supone que en las grandes alforjas se lleva consigo, con el poder de la nigromancia que profesa, y recoge cuantos víveres encuentra, dejando al pobre andino que por falta de ellos, muera por inanición con la barriga pegada al espinazo. En todas las minas de la región andina se consideró de mal agüero la presencia de un fraile. Cuando uno o más de estos se presentaban en el lugar, los mineros se turbaban, les invadía la pesadumbre, e inquietos y tristes, esperaban que de un momento a otro les sobreviniera alguna desgracia personal o algún accidente en la mina. Temían que se perdiera la veta del metal que explotaban o se derrumbara y matase obreros o murieran de manera violenta uno o más de ellos. En la década de 1930 en las minas que se explotaban en la región andina del departamento de Puno, los mineros se oponían a que se llevara a cabo un acto religioso, alegando que la presencia de un sacerdote les traía la mala suerte. Porque los genios subterráneos, habitantes de las profundidades de los cerros, dueños y señores de las vetas, las ocultarían indignados por la profanación de que eran objeto, para que jamás las encontrasen y a ellos les castigaría dándoles enfermedades. Cierta o no, la leyenda del Karisiri sigue vigente en esa zona. Es tal el miedo a este ser que los campesinos, en algunas comunidades altoandinas, no admiten en sus comunidades el ingreso de personas con la cabellera rubia. Esto sería todo por ahora, espero que les haya gustado las leyendas de mi país, cuídense mucho y recuerden, no confíen en nadie.